¿no? La presión arterial es igual al gasto cardíaco por la resistencia. Entonces, si aumentan el gasto, si aumentan la resistencia, va a aumentar la presión arterial y la resistencia vascular periférica aumenta por medio de, por ejemplo, si son personas que consumen muchas grasas, mucho colesterol. Si ustedes recuerdan, en fisiología hay unas células espumosas, los macrófagos que están en los vasos sanguíneos. Entonces, cada vez que se libera el colesterol, se segregan, ¿no? Placas ateromatosas y esto conllevan a que la resistencia aumente y eso llevando a una presión arterial alta. Por eso es muy importante el estilo de vida que tenga el paciente, ¿no? Evitar justamente el consumo de estas grasas. Y el gasto cardíaco, que es igual a la frecuencia cardíaca por el volumen eyectado, ¿no? Si aumentan la frecuencia cardíaca, también aumenta la presión arterial. Acuérdense esto de lo que mencionó su compañera, porque esto tiene mucha relación con esta pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las dianas terapéuticas? Megafrente. A ver, chicos. A ver, María Argandona, dime, ¿cuáles son las dianas terapéuticas que se utilizan para el manejo de la hipertensión pulmonar? Digo, de la presión arterial. De la hipertensión arterial, dianas terapéuticas. Ajá. Bueno, yo lo que me sé de hecho son las medicinas que había encontrado con respecto a farmacología. Aquí me mencionan que el tratamiento se puede dar de a dos medicinas o de a una sola, diuréticos, betabloqueadores y ECAs, ARA2 y bloqueadores de canal de calcio para evitar una sobreestimulación de lo que son las células del miocardio. Ya, muy bien. Esas son varios, ¿no? Es una pregunta bastante ¿Hay amplia. más? Vamos a hacer un pequeño resumen después. Pero, a ver, María, dime, por ejemplo, cómo funcionan los YECAS. ¿Cómo funcionan? En el caso de los bloqueadores de calcio, evitamos una sobreestimulación del miocardio porque ya sabemos cómo es eso del proceso del calcio y cómo funciona. Los beta bloqueadores, si más no me equivoco, también ayudan a la parte de lo que es la contracción y dilatación del corazón. Eso también estaba, ay, mega frente. Bueno, ya, eso también estaba en ¿qué alumno está haciendo eso, por cierto? Eso también estaba en la clase de fisiología, me acuerdo. Los IECAS y ARA, no me acuerdo muy bien de exactamente cómo funcionaban, pero sí sé que los diuréticos eran de una familia de los fármacos, que no me acuerdo muy bien qué hacían, solo me acuerdo bien de dos. A ver, ¿alguno de ustedes, chicos, que quiera decir cómo funcionan los YECAS? Yo te digo todo eso, a dónde funciona en tu trabajo. Y la pregunta va, dos veces todito, resumido. Ustedes. A ver, Antonella Aguilar. Bueno, doctora, bueno, al menos lo poco que sé es que, bueno, está su nombre, ¿no? Va a inhibir la enzima convertidora de angiotensina y además va a influir en el sistema de renina es lo poco que puedo decir. Todo bastante bien. ¿Y los bloqueadores de canales de calcio, dónde funcionan? Doctora, Sí, los, Leila. sí, los canales de calcio actúan en el músculo liso y los van a relajar y van a causar vasodilatación. Ya, muy bien. ¿Puedo Esa agregar pregunta, algo? ya, a ver, María.
prácticamente lo que hacen es disminuir la presión arterial y también ayudan con el dolor de pecho y los latidos cardíacos irregulares. Gracias. Hola, Ya. ¿se escuchó? Esa pregunta la vamos a responder al final. Ya vamos a hacer un pequeño resumen. Vamos a seguir con la pregunta 3, porque es una pregunta bastante amplia. Ya, la pregunta 3, a ver, ¿qué fármacos diferentes al utilizado, a los que han utilizado, ¿no? Por ejemplo, acá dicen enalapril y diuréticos. ¿Qué otros medicamentos ustedes conocen que puedan emplearse para la presión arterial? Mencionen, a ver. La metazoxina. ¿Dónde está tu tarea? ¿Qué te he dicho? ¿Dónde está el libro? ¿Dónde está? Hay un montón de medicamentos. Hay unos que se usan en la hipertensión prostática. ¿Dónde están? ¿Vasodilatadores? No, ni siquiera así, pero eso ustedes. No, yo se supone que solo iba a hacer esa posición. Ay. Ahí te mandaba todo, te mandaba. Hay una que se dice A ver, chicos, una forma de recordar a los antihipertensivos es, por ejemplo, una mnemotecnia es el abecedario, el ABC, ¿no? Por ejemplo, el A, por las siglas en inglés que tienen los inhibidores de la ACE, pero o sea, en inglés es ACE inhibitors, ¿no? Entonces, A de inhibidores del ACE, o sea, de la enzima convertidora de angiotensina. Otra A son, por ejemplo, los bloqueadores de los receptores de angiotensina, ¿no? La otra A también es de los alpha receptors blockers, o sea, los bloqueadores de los receptores alfa 1, ¿no? Luego pasan a la letra B, que son los beta block, ¿no? Luego la C, los calcium channel blockers, que son los bloqueadores de canales de calcio, ¿no? Y la última familia de diuréticos, ¿no? Que son la letra D, diuréticos, ¿no? Que aquí están todos los diuréticos que conocemos. Entonces, todos esos medicamentos son los que intervienen en el control de la presión arterial. Y esta pregunta también es bastante amplia porque eso quiere decir que tienen que mencionar todos los fármacos, no todas las familias que les acabo de mencionar, cómo funcionan, ¿no? Cómo regulan a nivel fisiológico ¿Cuáles son las características la presión arterial y cómo es que actúan bloqueando las venas enalapril? terapéuticas que tienen las diferentes familias. Y los medicamentos, su mismo nombre lo dice, ¿no? Es fácil de recordar así con esta mnemotecnia del ABCD porque su nombre mismo lo dice. Los inhibidores del ACE inhiben la enzima convertidora de angiotensina. Los receptores de beta block van sobre los receptores que están ubicados en el cardiomiocito, en el nodo sinusal, ¿no? Y de esa forma, y los diuréticos que ya saben cómo funcionan. Ya es toda esa familia de medicamentos. Solo hice lo que pude, no creas que esto es sencillo, también tuve que hacer cosas. Entonces, ¿qué pueden utilizar? Pueden utilizar pues todos los medicamentos que les he mencionado, desde los diuréticos hasta los ARAs, pueden utilizar también el propanolol, difenipino, los bloqueadores de canales de calcio, etcétera, ¿no? Eso en su exposición lo tienen que mencionar, ya, todos los fármacos que deben que pueden utilizarse, ¿no? En el tratamiento de la presión alta. A ver, la pregunta 4. ¿Cuáles son las características farmacocinéticas y farmacodinámicas del losartán y el enalapril? Esta pregunta es importante porque ustedes cuando ya sean médicos, ¿no? Estén haciendo su internado, sus serums, la mayoría de pacientes van a venir con su receta, ¿no? De que el médico les ha indicado el enalapril o el losartán. Y ustedes tienen que conocer cómo es que funcionan estos medicamentos, cómo es la farmacocinética. A ver, empecemos con la farmacocinética. ¿Cómo es la farmacocinética del losartán? A ver, ¿quién quiere participar? Yo encontré enalapril. Ya, chicos, si nadie quiere participar, voy a elegir a uno al azar. Piero.
Piero Briones, ¿deseas participar? Ya. No, aparte debes de buscar en una hojita para hacerlo en doble cara, para que le des inteligente. Y es que lo pones en un lado chiquitito y acá buscas efectos farmacodinámicos, farmacocinéticos. Ya, a ver, ¿cómo es la farmacocinética de losartán? A ver, vamos a ver en la lista. A los que han puesto que están aquí, pero ya, si no responden es que no están en la clase, chicos, ¿ah? A ver, María Luisa Ayala. A ver, dime, ¿cómo es la farmacocinética? Sí, sí, Piero, no te escucho bien. Mira, aquí está. Creo que mi video estaba fallando. No, estuve hablando, pero creo que no sonaba. Ya, a ver, coméntanos, ¿cómo es la farmacocinética de losartán? Ya. Por la información que tengo, el lorratal es de una absorción del tracto digestivo Aquí está. y Lo su amarillo. metabolismo es el primer Mira. paso. La biodisponibilidad es alrededor de un 35% y aproximadamente el 14% de la dosis oral es metabolizada en el hígado a través del para llegar a su metabolito activo, que es el hidroxilalato activo. También está leyendo el chico. Además, el rango de dosis es aproximadamente de 10 a 200 miligramos. Aproximadamente las concentraciones séricas máximas se logran en 3 a 4 horas. El citocromo encargado de su metabolismo es el P430, especialmente con CIP12-9, CIP3A4. Y bueno, hay que tener cuidado cuando se lo medica a pacientes con insuficiencia hepática o cirrosis, ya que el aclaramiento disminuye considerablemente y bueno, se tiene que tener un reajuste. La vía de excreción es por vía renal en su mayoría y creo que básicamente eso es lo que encontré, doctora. Muy bien, Piero. Ya, y en cuanto a la farmacocinética del enalapril, ¿quién quiere participar? Por aquí, profesora, ¿puedo agregar algo? A ver, María. El enalapril se va a absorber en un 60% y no se afecta por alimentos al ser absorbido, o sea, puede comerse con alimentos. Se va a inhibir la ECA y sus concentraciones máximas se dan en 1 hora. Además, se va a excretar sobre todo por los riñones y el 94% de se va a recuperar en la orina o heces. Muy bien. Ya, y en cuanto a las características farmacodinámicas de los sartán, ¿quién desea participar? Me van a funar si sigo así. Farmacocinética de los sartanes, está bien. Todo amarillo es. Ya, doctora. Ya contesté. Ya. Sí. Sobre las características farmacodinámicas, ¿verdad? Sí, Ya bueno, losartán es un antagonista del receptor de angiotensina 2 y lo que va a hacer es prácticamente bajo su metabolito activo, que es el ácido carboxílico, va a bloquear todas las acciones fisiológicas importantes de la angiotensina 2 y va a bloquear tanto su origen y su síntesis y
Y como va a ejercer un bloqueo de la angiotensina 2, va a haber un aumento de la actividad de la renina plasmática, y este aumento de la actividad de la renina plasmática va a elevar las concentraciones de angiotensina 2, pero a pesar de esto, este medicamento va a seguir teniendo una acción antihipertensiva, y eso básicamente. Y que tiene una afinidad por el receptor de angiotensina 1 más que por el de angiotensina 2, y eso. Muy bien, Leila. Y en cuanto al enalapril, ¿quién desea participar? ¿Cuáles son las características farmacodinámicas? ¿Es que estoy pintado o qué? A ver, vamos a elegir a alguien al azar. Antonella Miroslava. Sí, doctora, buenos días. A ver, coméntanos, ¿qué es lo que hace el enalapril en el cuerpo? ¿Cómo es que funciona? ¿Le puedo hablar un poco sobre la farmacocinética, un resumen del enalapril? Todavía no tengo la información de la farmacodinámica. Ya, a ver, menciónanos la farmacocinética. El enalapril es un inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina y presenta una 60% de la biodisponibilidad oral. No presenta una reducción en la absorción por los alimentos y presenta su metabolito activo es el enalaprilat. Se comercializa por separado y para su administración se da por vía intravenosa. Y por último, la duración del efecto es de 24 horas de este fármaco. Claro, esa es una de las ventajas, porque es mejor consumir el enalapril, ¿no? Y por qué es mejor el losartán y por qué no el enalapril, porque el enalapril lo tienen que administrar cada 8 horas, ¿no? Por lo que está mencionando ahorita Antonella. En cambio, el losartán tiene un efecto más o sea, dura más, ¿no? Lo pueden administrar una vez al día o 2 veces al día, dependiendo del grado de hipertensión que tenga su paciente, ¿no? En cambio, el enalapril no. Entonces tienen que tomarlo a cada momento, y aparte también el efecto de la tos que tiene, ¿no? Doctora, yo tengo un poco de la farmacodinámica. ¿Puedo hablar? A ver, Antonella. La administración de este fármaco a pacientes con hipertensión ligera, moderada, ocasiona la reducción de la presión arterial tanto en posición supina como de pie. Y la hipotensión postural sintomática es infrecuente, aunque puede darse en pacientes con depresión de volumen. En la mayoría de los pacientes, después de una dosis oral de enalapril, el inicio del efecto antihipertensivo se observa 1 hora después de la administración y se produce la máxima reducción de la presión arterial a las 6 horas. La dosis recomendada, el efecto antihipertensivo se mantiene al menos durante 24 horas, aunque en algunos pacientes hay que esperar algunas semanas para que se alcance la reducción óptima de la presión arterial. Y los efectos antihipertensivos de este fármaco, del enalapril, se mantienen durante la administración crónica del fármaco y no se ha observado efectos de rebote hipertensivos cuando se descontinúa la medicación en forma abrupta. Eso es todo, doctor. Muy bien. A ver, ¿qué diuréticos podría estar empleando el paciente? Acá solamente mencionen, a ver, ¿qué otros diuréticos conocen? Acá les han puesto en el caso clínico toma diuréticos.
¿qué diuréticos conocen ustedes en general? Yo creo que el más importante, el que debería administrarse junto con los inhibidores de la ECA son los diuréticos tiacídicos, porque estos van a aumentar su efecto. Muy bien, están los tiacídicos. ¿Qué otros diuréticos también hay que se emplean mucho? Por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca, edema agudo de pulmón. ¿Qué diurético tiene mayor función en comparación a los demás? Un efecto rápido de emergencia. No se olviden, la furosemida es un diurético de asa muy importante, ¿ya? Y también hay otros diuréticos que son, por ejemplo, inhibidores de la aldosterona, ¿no? Que también, por ejemplo, la espironolactona, ¿no? Muy bien, a ver, vamos, nos queda poco tiempo, así. Ya, a ver, la última pregunta. ¿Por qué el enalapril produjo tos? ¿Y por qué le han cambiado a losartán a este paciente? Buenos días, doctora. ¿Puedo participar? A ver, Sara. Alejandra Sara, ¿no? Exactamente no se sabe por qué se produce la tos, pero hay muchas teorías. Algunas dicen que como inhibe la enzima convertidora de angiotensina, disminuye la perfusión renal, entonces esto es un defecto en el índice de filtrado glomerular. Entonces, entre las sustancias que se van a acumular por la falla renal están las cininas, que se cree que fluyen de los riñones hacia los tubos bronquiales. Otros dicen que es porque los YECA pueden estimular los nervios sensoriales que transportan los estímulos tusígenos. Y otros dicen que se debe al estímulo de la secreción de bradiquinina. Y eso va a actuar a nivel bronquial, produciendo broncoconstricción y provocar tos, ¿no? Entonces, muchas veces los pacientes que, bueno, se les instaura el tratamiento con enalapril tienden a dejarlo por el tema de la tos y se da losartán porque en realidad los estudios demuestran que tienen la misma potencia antihipertensiva y que ambos son efectivos en el caso de insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque una consecuencia directa muy común es la hipertrofia ventricular izquierda, justo en este paciente que tiene insuficiencia cardíaca. Entonces, el losartán y el enalapril ambos tienen, digamos, la capacidad como de contrarrestar un poco el avance de la hipertrofia o incluso llegar a disminuir la hipertrofia ventricular, que sería beneficioso para un paciente que tiene insuficiencia cardíaca y también hipertensión. Muy bien, Alejandra. Ya, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que les estaba mencionando sobre los antihipertensivos y que ustedes deben de dominar y conocer bastante bien. ¿Ya? Entonces, a ver, sí pueden visualizar mi pantalla, ¿no? Como les había dicho, acuérdense de lo que su compañera Nayeli había dicho, ¿no? Sobre la fisiología de la presión arterial. Nosotros sabemos hay una fórmula muy importante que deben de conocer y no olvidarse, ¿no? Que la presión es igual al gasto por la resistencia vascular periférica. En los pacientes que tienen placas ateromatosas, esta resistencia aumenta, ocasionando la presión arterial elevada. ¿Y qué cosa es el gasto cardíaco? El gasto cardíaco, como habíamos dicho, es la frecuencia cardíaca por el volumen de eyección. ¿Y qué es la frecuencia cardíaca? Es los latidos que hace el corazón en un minuto, ¿no? Que por diferentes estímulos como el ejercicio, ¿no? o estimulación simpática aumentan los latidos cardíacos, ¿no? Y el volumen de eyección es el volumen que nuestro corazón eyecta o empuja, ¿no? Por minuto también, ¿no? Por latido que hacen. Y este gasto es, en un adulto es de 5 litros por minuto, ¿no? Entonces, estos son los factores que van a intervenir en lo que es la presión arterial, ¿no? Entonces, como les había dicho, hay un montón de medicamentos, ¿no? Que hay un montón de familias de medicamentos que funcionan para controlar la presión. Y una manera de recordarlos es con el abecedario. La letra A, ¿ya? La letra A, por ejemplo, de los inhibidores de la ACE, ¿no? Y bueno, ¿cómo funcionan estos medicamentos? Cuando ustedes tienen una presión arterial
disminuida, ¿no? Entonces, por muchos motivos, una hipovolemia o alguna condición fisiológica que haga que nuestra presión esté baja, ese estímulo va a llegar a nuestro riñón, a la arteria eferente, ¿no? Llega, ¿no? Que hay un estímulo de que la presión está baja. Entonces el riñón como respuesta va a secretar a la renina, porque acuérdense de que el cuerpo lo que quiere lograr es un estadio de una homeostasis, ¿no? Entonces se agrega renina, porque ¿qué es lo que hace la renina? Acuérdense del hígado. El hígado va a secretar lo que es el angiotensinógeno. El angiotensinógeno, por medio de la renina, se convierte en angiotensina 1. Y esta angiotensina 1 también, bueno, también aparte de la angiotensina 1 se libera también las bradicininas, ¿no? Y las bradicininas, bueno, tienden mucho a hacer lo que es la vasodilatación, porque es una molécula muy parecida a lo que es la histamina, ¿ya? Entonces, acuérdense también de eso. La angiotensina 1, por medio de la IECA, que se produce a nivel de los pulmones, se va a transformar en angiotensina 2. Entonces, y también esta ECA lo que hace es que la bradicinina lo transforma a péptidos inactivos. Entonces, ¿qué es lo que hace la angiotensina 2? La angiotensina 2 lo que va a hacer es unirse a los receptores de angiotensina 2 que están en diferentes partes de nuestro cuerpo, ¿no? Se unen y van a ocasionar lo que es una vasoconstricción, ¿no? Una acción simpática y también contracción muscular, lo cual ocasiona una fibrosis. Y ello va a aumentar nuestra presión arterial, ¿ya? La presión arterial se va a elevar como consecuencia de ello. ¿Ya? Entonces, esto es lo que hace esto es lo normal, esto es lo fisiológico. Pero, ¿cómo intervienen los inhibidores? Entonces, los inhibidores lo que hacen es que van a ir a inhibir a esta enzima convertidora de angiotensina de tal forma de que ya no se libere la angiotensina 2, ¿no? Se acumula también lo que es la bradicinina y por eso es que tiene ese efecto de la tos, porque la bradicinina es un péptido muy parecido a la histamina, ¿no? Y esto conlleva la vasodilatación y efectos de la tos, ¿no? Esa es una de lo que se plantea el por qué es que ocurre la tos. Entonces no hay angiotensina, por tanto, nuestro paciente no va a tener la presión alta, ¿no? Se logra controlar. El otro medicamento que deben de conocer también son los bloqueadores de la angiotensina. O sea, primero ya habíamos visto el bloqueador de las IECAs, ¿no? Ahora también tenemos que conocer a los receptores de la angiotensina. Entonces, como habíamos dicho, a nivel en nuestro cuerpo nosotros tenemos estos receptores que son de dos tipos, los AT1 y los AT2. Los AT1 son los que se unen, tienen mucha afinidad por la angiotensina 2, se unen y ocasionan esta respuesta de elevar la presión. Pero este medicamento lo que va a hacer es inhibir este receptor, hacer que no se una, ¿no? De esta forma se va a unir a otros receptores que hay en el cuerpo, que también son los AT2. Y estos AT2 tienen una respuesta de vasodilatación, ¿ya? Esa angiotensina 2 se va a elevar y va a ocasionar esto, ¿sí? Y de esa forma la presión arterial va a bajar. Entonces, el otro medicamento que tenemos que conocer son los alfa-1, los receptores de alfa-1, ¿no? Que estos van a tener efectos sobre lo que es la musculatura lisa de los vasos sanguíneos. Entonces, estos vasos sanguíneos tienen receptores que se llaman los receptores alfa-1 y lo que hacen normalmente es que por acción de la noradrenalina van a llevar a lo que es la vasoconstricción, ¿no? Entonces, estos receptores, los bloqueadores de los alfa-1, lo que hacen es bloquear la respuesta de estos receptores de tal forma de que no se unan y no ocasionan la vasoconstricción. Ya acuérdense de que estos receptores están sobre todo en la musculatura lisa. Ya por ejemplos de los receptores de angiotensina está el losartán, el valsartán, ¿no? Y es muy útil en pacientes que tienen tos seca, ¿no? Que tienen esa molestia que les ocasionan las IECAs. Ya, otro medicamento con la letra B, ¿no? Como habíamos dicho del abecedario, son los beta-block. ¿Cómo funcionan los beta-block? Los beta-block, por ejemplo, acá está lo que son la prazosina, la terazosina,
¿no? Perdón, los beta block son los medicamentos, no se olviden, ellos tienen una terminación muy especial que terminan en LOL, ¿no? El propanolol, el metoprolol, por ejemplo, y estos medicamentos van a funcionar sobre todo a lo que es a nivel cardíaco. Acuérdense del corazón, ustedes tienen un nodo sinusal y aparte también tienen las células cardíacas que son los cardiomiocitos. Este nódulo sinusal tiene receptores beta 1. Estos receptores beta 1 por un estímulo adrenérgico se estimulan, ¿no? Y van a conllevar a lo que es la contracción cardíaca. Y esto es lo que nosotros llamamos que tiene un efecto cronotropo positivo, porque aumenta la frecuencia cardíaca. Esa es la función de los beta 1. Y a nivel de los cardiomiocitos, lo que hace es que se contraiga más el corazón y esto es un efecto inotrópico positivo, ¿no? Porque se contrae más y aumenta también la frecuencia cardíaca y por tanto aumenta la presión arterial. Entonces los beta block lo que hacen es ir a nivel de esas sinapsis, ¿no? Bloqueando a la unión justamente ahí de los beta 1, ¿no? Inhibe esta respuesta, por tanto ya disminuye lo que es la frecuencia cardíaca. ¿Ya? Y algunos efectos adversos de los beta block, justamente lo que tenemos y tenemos que tener cuidado cuando los recetemos, es que pueden ocasionar bradicardia, ¿no? Porque inhiben ese estímulo. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando administremos eso en nuestros pacientes. Muy bien, otro medicamento es la letra C, los bloqueadores de canales de calcio. Ya acuérdense que el calcio, para cada movimiento, tanto muscular, ¿no? En las células cardíacas, en el músculo liso, el calcio es igual a movimiento. Entonces, para que haya movimiento, contracción, se necesita el calcio. Entonces, el calcio, a este nivel también del corazón, nosotros tenemos, como les había dicho, el nódulo y también los miocitos, tienen unos canales tipo T, que son a nivel del nódulo sinusal. Entonces, estos por aumento de los canales tipo T van a aumentar lo que es la frecuencia cardíaca. Y otros canales en el cardiomiocito, ¿no? De tipo L, que van a estimular lo que es la contracción cardíaca. Entonces, estos canales de calcio normalmente lo que hacen es ocasionar movimientos, contracciones, ¿no? Y esto va a hacer que la presión arterial se aumente. Entonces, cuando hay un bloqueo de estos canales, se bloquea estas contracciones y este aumento de frecuencia cardíaca. Ejemplos de bloqueadores de calcio tipo 1. Está, por ejemplo, el verampamilo, ¿no? Y de los receptores de tipo L, por ejemplo, muy conocido el nifedipino, ¿no? Por eso es que tiene esa función. Muy bien. Y vamos con el último grupo, la D, que son de diuréticos. Entonces, ustedes se acuerdan de su clase de fisiología, acuérdense de su riñón, ¿no? La nefrona tiene varias partes, está el glomérulo, la mácula densa, acuérdense todo es el túbulo contorneado proximal, el bucle lasa de Henle, el segmento grueso, el segmento delgado, el túbulo contorneado distal, el tubo colector de orina al final, ¿no? Y de ahí ya vienen lo que son los uréteres, ¿no? Entonces, ¿dónde actúan nuestros primeros diuréticos y los más importantes? Por ejemplo, acá están en la rama ascendente gruesa, ¿no? Por eso se llaman diuréticos de asa, porque funcionan a nivel de lo que es el asa gruesa de Henle, ¿no? Entonces, aquí está, por ejemplo, la furosemida. ¿Y cómo es que actúa? La furosemida va a actuar inhibiendo lo que son los canales de sodio, de cloro y de potasio, ¿no? Normalmente, acuérdense, donde está el sodio está el agua, entonces jala el agua, ¿no? Normalmente, si es que hay necesita el cuerpo, por ejemplo, ganar agua, entonces lo que va a hacer es reabsorber el sodio. Pero la furosemida lo bloquea de tal forma que el sodio no se reabsorba, quede en la orina, entonces jala por un mecanismo de absorción, porque donde está el sodio, acuérdense que va el agua, y lo excreta, ¿no? Esa es una forma en la que funciona la furosemida. Otro medicamento en el túbulo contorneado distal, ¿no? Está lo que llamamos acá la hidroclorotiazida, todos los diuréticos, ¿no? Que están ahí también, por ejemplo. Entonces, ahí lo que va a hacer prácticamente es también inhibir la reabsorción de justamente este receptor de sodio-cloro,
no inhibe, ¿no? El cotransporte, no se absorbe sodio, entonces queda en la luz y también se elimina de esa forma el agua. Ya, esas son las tiazidas, por ejemplo. Y el túbulo colector, aquí, por ejemplo, funcionan lo que son los inhibidores de la aldosterona, por ejemplo, como habíamos dicho, la espironolactona, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí tenemos nosotros unos receptores también que lo que hace la aldosterona es jalar agua hacia nuestro cuerpo, no reabsorber. Pero al inhibirlo, entonces hace que no se reabsorba el sodio y se elimine de la misma forma. ¿Ya? Y acá también acuérdense que están las acuaporinas, ¿no? Que es por medio de la vasopresina, pero eso, bueno, eso ya es más nefrología que en esta parte, porque en la parte de antihipertensivo sobre todo es la inhibición de la aldosterona. Ya, chicos, entonces este es el pequeño resumen que les quería presentar para que no se olviden. Yo sé que algunas de esas imágenes ya se les va a quedar para que no se confundan. Igual revísenlo y presenten sus tareas. Ya estamos fuera de tiempo. Ahorita tengo otro seminario con otro grupo. Así que ya los dejo. Si tienen alguna pregunta, me escriben. Y les espero sus tareas hasta el día domingo. Que tengan buenos días. Hasta luego. Muchas gracias, Hasta luego, doctora. Hasta Miss. luego. Gracias. Toma 4, que bebe café, te dice que no tome café.